Hijos, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, esperando que se encuentren llenos de paz, amor y buena salud. Aquí estamos en el segundo día de Ídolos del Corazón, de este grandioso estudio bíblico titulado Ídolos del Corazón. En el primer video estuvimos hablando de Raquel. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de los dioses de Raquel y de ti y de mí, esos dioses que vamos fabricando en esos corazones nuestros, ¿verdad? Hablamos acerca de Raquel que le grita a su esposo, le dice, dame hijos, dame hijos. Estuvimos hablando de esa historia familiar. También estuvimos hablando de los ídolos domésticos que muchos de nosotros podemos estar fabricando. También estuvimos hablando de la historia de Jenny, ¿recuerdan? Donde le dice a Dios, dame un marido piadoso o moriré. Esa historia de Jenny que creía que era la única manera en que podía ser feliz era teniendo un marido piadoso. Y de tanto, bueno, se separó de él y al final ya no supimos nada de ella y lo único que supimos es de que ya no seguía a Cristo. Qué triste, ¿verdad? También estuvimos hablando de las bendiciones veneradas, ¿recuerdan? También estuvimos hablando de maldiciones seguras, que en Jeremías 17, 5, 6 dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en la tierra de sal, donde nadie habita. Este es como refrescamiento del primer video. Estuvimos hablando también que Dios nos llama a enterrar nuestros dioses falsos en la cruz. Es una unión con Cristo, el que fue colgado en una cruz en el Gólgota, que tenemos el poder para conquistar toda nuestra idolatría y enterrar nuestros dioses en la tierra empapada con sangre debajo de su cruz. Solo Dios, el que conoce el corazón, es también el que cambia el corazón. Sé que estás de acuerdo conmigo. El Dios que nos conoce y nos ama completamente, más de lo que podemos comprender. También conoce nuestros dioses y el lugar en que ocupan en nuestro corazón. Es Dios el que cambia el corazón. Nuestro Padre conoce cada deseo de nuestro corazón, ya sea idólatra en esencia o idólatra por nuestro amor excesivo por este. Todo está al descubierto y expuesto a quien creen, así es, ante Él. Y Él nos conoce a fondo, no le podemos esconder nada. Él sabe cuándo podemos algo antes que Él. Necesitamos desesperadamente su misericordia y su ayuda en nuestro conflicto con la idolatría, y Él ha prometido que nos la dará. Así que enfoca toda tu esperanza y confianza en Él. Yo sé que Él te va a demostrar que es un fiel sumo sacerdote, dándote la ayuda que necesitas para desarrollar un corazón y una vida completamente concentrados en amarlo y alabarlo. Recuerda que la historia de Raquel la puedes encontrar en Génesis 29. Si no estás familiarizado con ella, pues ahí la puedes leer. Y tengo una pregunta, ¿te identificas más con Raquel o con Lea? ¿Cómo te consuela o te alienta el trato de Dios con ambas? Piensa en las áreas de tu vida en las que luchas contra el pecado. ¿Puedes ver alguna conexión entre tu pecado frecuente y cualquier idolatría posible? Si es así, pues escríbela en tu cuaderno. Si no, no te desalientes. El Señor te ayudará a ver si existen ídolos en tu corazón. Miren, ahora después de refrescar el día 1 del estudio bíblico Ídolos del Corazón, bueno, aquí tenemos la introducción del día 2 de Ídolos del Corazón, que se titula Adoración sin reservas.
adoración sin reservas. Parece que lo que siempre voy a hacer es trabajar. No creo que mi hermana ni siquiera se haya dado cuenta que me gustaría sentarme y escuchar también las palabras del maestro. ¿Por qué no se da cuenta que necesito ayuda? A veces es tan egoísta. Tengo tantas cosas que hacer para preparar la cena para nuestros invitados. Creo que iré y le diré lo que pienso. Mientras Marta salía de la cocina y entraba a la sala, ver a su hermana otra vez sentada a los pies de Jesús la exasperó. ¿Por qué Jesús no hace que ella me ayude? ¿Por qué solo la deja sentarse ahí? ¿Por qué no le importo? Señor, exigió Marta, ¿no te importa que mi hermana me hayas dejado servir sola? Entonces dile que me ayude. Seguro ya conoces esta historia, ¿verdad? Marta, Marta, ¿verdad? Bueno, pues está en Lucas 10, 41, 42 para que le apuntes en tu carpeta. Mientras el Señor veía con amor la angustiada cara de su sierva, dijo, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lo puedes encontrar en el Lucas 10, 41, 42. Creo que nunca he conocido una mujer cristiana para quien estas palabras de Cristo no sean tremendamente condenatorias. Parece que por alguna razón servir de maneras materiales es más fácil y más gratificante que sentarse a los pies del Señor para escucharlo. ¿Por qué es así? ¿Esta inclinación indica un problema con nuestra adoración o con nuestro amor? ¿Y cuál es esa buena parte que María había escogido y que Marta y muchos de nosotros nos perdemos? ¿Amando demasiado a Dios? ¿Una vez has conocido a alguien que esté demasiado dedicado al Señor, que esté demasiado enfocado en amarlo? De hecho, la bondad infinita no se puede amar demasiado. No estoy hablando de estar dedicado de una forma mística que se oponga a una vida responsable. Estoy hablando de la dificultad que existe cuando tratamos de enfocar nuestra vida diaria, momento tras momento, a amar, adorar y servir al Señor, a sentarnos a sus pies. Estoy comprometida en el ministerio cristiano de una manera bastante regular, pero la pregunta que continuamente me veo obligada a hacer es, ¿cuánto tiempo estoy pasando a sus pies? ¿Cuánto tiempo paso en la cosa necesaria? No estoy hablando del tiempo de preparación para las oportunidades de mi ministerio. Estoy hablando del tiempo para sentarme a sus pies adorándolo en verdad. Soy igual a Marta. Tengo intensos amores antagónicos en mi corazón. Sí, amo a Dios, pero estoy un poquito ocupada trabajando para Él ahorita. Así que pasaré tiempo con Él más tarde. Miren, el problema de Marta no es único. Es por eso que oímos que las palabras del Señor a Marta hacen eco en sus enseñanzas a otros. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Juan 6:27. Tengan cuidado, no sea que les endurezca el corazón por las preocupaciones de esta vida. Lucas 21:34. ¿Por qué nos es tan fácil endurecernos y caer en la trampa? Es porque, como lo dijo Juan Calvino, nuestros corazones fabrican otros dioses. ¿A veces te parece que la Biblia está llena de descripciones increíbles? Éxodo 23 dice, no tengas otros dioses además de mí. En esta sencilla declaración, Dios, el Señor, creador de los cielos y la tierra, encamina toda nuestra atención y destino. Continuamos. Las percepciones de los puritanos al tratar de entender la adoración sin reservas que Dios demanda en el primer mandamiento. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? La respuesta es: los deberes exigidos en el primer mandamiento son que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole
teniéndole en el más alta estima, honrándole, adorándole, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose, regocijándose en él, siendo celosos por él, invocándole, dándole toda alabanza y acción de gracias, presentándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos y andando en la humildad con él. ¿Por qué no regresar y leer de nuevo su respuesta? Qué hermoso, ¿verdad? Piensa conmigo mientras recorro parcialmente la lista. Número 1. Pensando en Dios. ¿Pienso en Dios continuamente o solo de vez en cuando, como cuando quiero o necesito algo? Número 2. Meditando en Dios. ¿Medito en su carácter, su santidad, su bondad, su amor? Número 3. Recordando a Dios. ¿Me acuerdo de Él en todo lo que hago y digo o rara vez pienso en Él? Número 4. Estimando a Dios. ¿Lo tengo en alta estima o tengo en alta estima o valor otras cosas? Interesantes preguntas, ¿verdad? Y a veces incomodan estas preguntas. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Continuamos. Vamos a leer la historia de un sacerdote que no honró a Dios. Antes del tiempo de los reyes de Israel, un sacerdote llamado Elí actuó como gobernante de Dios. Elí tenía un problema importante. Él no honraba a Dios, aunque él conocía a Jehová y ostentaba la posición de autoridad más alta en el templo. Pensaba más en complacer a sus 2 hijos rebeldes que en complacer a Dios. Eso era obvio porque cuando sus hijos actuaron de maneras impías, él no los disciplinó. Dios cuestionó a Eli sobre su pecado. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Lo pueden encontrar en 1 Samuel 2:29. Debido a que Elí honró a sus hijos más que a Dios, él puso fin a su sacerdocio. Si bien es cierto que Eli conocía al Señor, complacer a sus hijos era más importante que honrar a Dios. Tal vez nunca lo dijo, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Elí pensaba más en la paz de su casa que en la paz con Dios, así que él descuidó su deber y trajo deshonra al Señor. El deseo de tener una relación pacífica con sus hijos funcionó como su Dios. Él sirvió a este preciado ideal e ignoró los mandamientos de Dios de disciplinar a sus hijos. Elí, el sacerdote de Dios, era un idólatra. Aunque él no se inclinó a imágenes de piedra, se inclinó a las exigencias de sus hijos, incluso cuando entraban en conflicto con las de Dios. Para los que adoramos a Dios, nuestro interés por el honor y la complacencia de Dios debe ser tan fuerte que el amor natural que tenemos por los demás comparativamente parezca como odio, como lo dijo Jesús en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo podemos encontrar en Lucas 14:26. Cuando medito en mi vida como mamá, puedo ver muchas maneras en las que me incliné a las exigencias de mis hijos en vez de honrar a Dios. Puedo ver cómo accedí a sus deseos y les di lo que querían porque deseaba consentirlos o hacerlos felices. A veces quería tanto ser su amiga que no me importó mi amistad con Dios. Otras veces incluso peleé contra el liderazgo de mi esposo porque no quería problemas con ellos. En mi corazón soy como Elí. Hice un ídolo de la aprobación de mis hijos y como Marta me estoy perdiendo esa única cosa necesaria,
la adoración a Dios. Honrar a Dios significa que complacer y glorificar al Señor es lo primero. Significa darle respeto y deferencia y tenerlo en una estima superior a los pensamientos de aquellos que amamos. Esto significa que estamos dispuestos a sufrir la falta de respeto e incluso la persecución con el fin de respetarlo a Él. Podemos detectar la adoración de dioses falsos en nuestros corazones cuando honramos cualquier cosa por encima de Dios. Continuamos. Un padre que confió en Dios. Otra faceta de la adoración a Dios es la confianza. Confiar en Dios quiere decir creer y descansar en Él y obedecer sus mandamientos sin importar lo que cueste. La confianza es uno de esos temas fundamentales en los que continuamente tengo que trabajar. Aunque cuando confío en Cristo para mi salvación eterna, con frecuencia encuentro otras áreas de mi vida donde no estoy confiando en Dios. Por ejemplo, me descubro llena de preocupación si creo que no habrá suficiente dinero para pagar las cuentas. En vez de confiar en la provisión de Dios, estoy tentada a molestar a mi marido, preocuparme y enojarme o ceder a la frustración e ir al centro comercial. En el corazón, estas acciones ocultan una falta de confianza en la habilidad de Dios para proveer. Son los pensamientos y las acciones de una idólatra. ¿Recuerdan a Abraham? Bueno, pues él había esperado durante años el regalo prometido por Dios, un hijo a quien Dios utilizaría para traer al mundo a su libertador. Después del nacimiento de Isaac, Dios llamó a Abraham a una obediencia más allá de la imaginación. Ya la conocen, ¿verdad? Esa historia. Triste, pero llena de fe. Toma a tu hijo, el único que tienes, le ordenó, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Lo podemos encontrar en Génesis 22:2. La sumisión de Abraham al mandato de Dios es un extraordinario ejemplo de la gracia de Dios. Abraham amaba a Isaac y Dios lo sabía. Al dar su orden para este sacrificio, Dios recalcó que Isaac era el hijo a quien Abraham amaba. El Señor quería que Abraham entendiera que él sabía lo que le estaba pidiendo. Este no era el sacrificio de Ismael, este era Isaac, el hijo favorito. Abraham reconocía que Isaac era el hijo de la promesa, aquel por quien el Mesías vendría. Hubiera sido fácil que Abraham supiera que la venida del Mesías dependía solo de su habilidad de proteger a Isaac. Después de todo, la promesa de Dios parecía estar supeditada a que Isaac creciera y fuera un hombre. Hubiera sido fácil que Abraham confiara en él mismo y en su habilidad como padre, así como tú y como yo. Anteriormente, Abraham había luchado con intentar resolver las cosas, incluso las promesas de Dios, a su propia manera, confiando en él mismo. Él podía haber razonado en su corazón: Dios no me pediría matar a Isaac, no. Es necesario que yo proteja a Isaac para que Dios cumpla su plan de un Mesías. Tengo que hacer lo que yo creo que es correcto. Por la gracia de Dios, Abraham fue capacitado para confiar en el poder y el plan del Señor. Hebreos 11, lo podemos encontrar. Penetra en el pensamiento de Abraham. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Continuamos. Considera las diferencias entre las relaciones de Abraham y de Elí con Dios. ¿Recuerdan la historia de Elí, el sacerdote? El sacerdote de Dios, ¿verdad? Que pues no estaba haciendo lo que Jehová le estaba mandando que hiciera. Bueno, ahora considera las diferencias de Abraham entre las relaciones de Abraham y de Elí con Dios. Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Él adoraba a Dios y estaba dispuesto a obedecerle, incluso a costa de la persona que más amaba en su corazón. Sí, Abraham amaba a su hijo, pero su amor parecía como odio en comparación con el amor que le tenía a su Dios.
Elí habría dicho que amaba a Dios y a sus hijos también, pero sus acciones demostraron que él tenía otros amores, otros dioses. Continuamos. Vamos a continuar con otra historia de alguien que negó a Cristo en la noche de su crucifixión. ¿De quién hablo, verdad? De seguro que sí. Pedro, así es, tienen razón. Pedro pensaba que poseía una adoración sin reserva por su Señor. Se hubiera incluido fácilmente en el 76% de los norteamericanos que creen que guardan el primer mandamiento. Equivocadamente, supuso que su amor por el Señor era mayor que cualquier otro amor, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia. Jamás te negaré. Marcos 14:31. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. Qué ofensivas debieron haber sido aquellas palabras para el Pedro orgulloso y seguro de sí mismo. Pero lo que probablemente fue aún más ofensivo, lo que lo sacudió hasta lo más profundo de su alma, fue la manera en que Jesús lo miró después de que lo había negado. Lucas 22:61. Pedro había visto 2 veces al Señor después de su resurrección, pero todavía estaba luchando con su pecado y los amores que rivalizaban en su corazón. Misericordiosamente Jesús lo ayudó a entender su debilidad. En la playa, cuando Jesús preparaba el desayuno para sus discípulos, con amor confrontó a Pedro. 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. ¿Me amas con una devoción que todo lo consume y que excluye todos los otros amores? 2 veces Pedro eludió el tema y declaró que tenía un gran afecto por el Señor. La tercera vez Jesús cambió la pregunta: ¿tienes un gran afecto por mí? Pedro, en angustia y tristeza, fue obligado a admitir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Juan 21:17. Era como si finalmente Pedro estuviera diciendo: Señor, tú conoces mi corazón, conoces los amores antagónicos que ahí rivalizan por tener mi atención. Yo te amo, pero tú sabes cómo he fracasado en amarte, amando otras cosas, en especial a las personas y la opinión que tienen de mí. ¿Te amo más que a estos? Señor, solo tú lo sabes. En esencia, la respuesta del Señor fue: sí, Pedro, lo sé, y ahora tú también. Ahora sírveme cuidando a las personas, pero al hacerlo recuerda a quién estás sirviendo, recuerda a quién tienes que adorar. El Señor sabía que Pedro sería débil, que fallaría, como todos nosotros. Con frecuencia no representamos al Señor como deberíamos, y es porque tenemos los mismos amores antagónicos en nuestros corazones como los tenía Pedro. Tenemos miedo de que otros nos censuren, que se burlen de nosotros o nos persigan. Somos igual que Pedro, ¿o no? En medio de esta triste realidad está la gozosa verdad de que, dado que Pedro era de él, eventualmente prevalecería, que su fe no fracasaría por completo. Esto no era por alguna fuerza o fe inherente de Pedro. Obvio, ¿no? La fe de Pedro resistiría y crecería gracias a su fracaso, porque el Señor había orado por él. Lucas 22:32. Continuamos. ¿A quién adoras tú? ¿A quién adoro yo? En este capítulo hemos tratado de ver un poquito más de cerca las implicaciones de las palabras: no tendrás otros dioses delante de mí. A primera vista puede haberte parecido que estabas obedeciendo bastante bien este mandamiento. Quizás ahora, sin embargo, cuando has visto las vidas de Marta, Eli, Abraham y Pedro, puedes ver áreas en tu vida donde otros dioses gobiernan tu corazón. Puedes discernir dónde adoras, honras, confías o amas algo más que a Dios. Si así es, no te desesperes. Recuerda que Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero por sus oraciones su fe siguió viva y creciendo y siendo una bendición para otros. La negación de Pedro me consuela mucho, porque sé que en todas las veces que he negado al Señor,
Él está orando por mí y me está desafiando a enfocarme mi amor en Él de todo corazón. Vamos a una reflexión más profunda y estas preguntas a lo mejor te van a hacer sentir incómodo. Al considerar las vidas de Marta, Eli, Abraham y Pedro, ¿qué verdades te enseñan sobre la adoración de todo corazón? ¿A quién te pareces más? ¿Dónde estás fallando? ¿Qué significa la verdad de que Jesús está orando por ti? Bueno, gracias por haber estado en el segundo día. Te espero en el tercer día de este estudio bíblico que se titula Ídolos del Corazón. Este fue el segundo día y te agradezco que te hayas quedado hasta el final conmigo. Y espera el siguiente video, no te lo pierdas porque va a estar buenísimo. Gracias y que pases un bendecido día, tarde, noche.